El canciller ruso se planta frente a las principales potencias mundiales y deja expuesto al gobierno estadounidense con un rotundo mensaje. Cada vez más países saben que los conflictos en el mundo los inician y financian ustedes. En el contexto de la cumbre del G20, el representante del Kremlin no dudó en plantar posición frente a los intentos de las potencias hegemónicas que intentaban polarizar la reunión y cargar las tintas sobre el conflicto en Ucrania. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En su reciente intervención en la cumbre del G20 en Bali, Indonesia, el canciller eslavo Sergei Lavrov hizo una fuerte declaración al expresar que cada vez más gobiernos del mundo saben a la perfección que Washington provocó el conflicto en Ucrania. En el mismo sentido, también afirmó que los países hegemónicos occidentales intentaron politizar la cumbre contra Rusia, agregando un párrafo final a las actas de las declaraciones sin repercusiones concretas. No obstante, el representante del Kremlin agregó por su parte que, a pesar de estos intentos, las posturas con respecto a la crisis mundial fueron diversas, con una multiplicidad de matices que no responden directamente a las líneas bajadas desde Washington. Occidente añadió la frase: muchas delegaciones condenamos a Rusia. Nosotros hemos agregado que se han esbozado puntos de vista alternativos, dijo Lavrov al respecto, dejando en claro que la versión occidental ya no tiene el peso de antes. Creemos que es suficiente para no profundizar en esta cuestión. No es asunto del G20, agregó el canciller ruso, dejando implícito que existen otros ámbitos para debatir estas cuestiones y que esos canales no son usados por el occidente hegemónico. Como ejemplo de esto, se refirió al accionar de los países que buscan no iniciar con los procesos de paz en el conflicto. Al respecto dijo que es el propio Zelensky, bajo control de la Casa Blanca, quien no desea sentarse a dialogar. De esta manera, destacó que el presidente ucraniano está en una postura donde rechaza de manera irracional los canales diplomáticos para solucionar el conflicto, dando a entender a la comunidad internacional que ya no le importa el costo humano que eso significa. Según Lavrov, esto se pone de manifiesto en las exigencias que plantean desde Kiev para empezar con los intercambios diplomáticos, exigencias y condiciones que no tienen ningún sentido en el estado actual del conflicto. Con esta actitud, el gobierno ucraniano demuestra que buscará cualquier excusa para prolongar el conflicto lo más que pueda, y todo indica que esas son las órdenes dictadas desde Washington y la OTAN. Esta situación es fácilmente explicable teniendo en cuenta la cantidad de dinero que está en juego. La Casa Blanca ya ha enviado más de $40,000 millones en ayuda armamentística a Kiev. Para darse una idea de la magnitud de esta cifra, se puede tener en cuenta que el préstamo más grande de la historia del FMI, desde su creación, fue de $44,000 millones y lo contrajo Mauricio Macri en su fatídica presidencia del gobierno argentino. Teniendo en cuenta esto, es fácil comprender que a Zelensky le quedan pocas opciones y todo indica que a estas alturas ha perdido la cordura. Seguirá hasta las últimas consecuencias, llevando a su pueblo a más sufrimiento. Esto se deduce porque, sea cual sea el resultado del conflicto, Ucrania ya está endeudada más allá de sus posibilidades. No es casual que ahora los países que responden a Washington estén intentando que Rusia pague la reconstrucción de Ucrania. Algo que a su vez funciona como una propaganda mal organizada por parte de Occidente, porque Moscú viene haciendo eso desde hace meses. Es conocida por todo el mundo la reconstrucción de Mariupol, donde todo el gasto corre por parte del Kremlin. En este contexto, es claro que tanto la OTAN como Kiev están utilizando las últimas artimañas que tienen disponibles para extender y justificar un conflicto que a todas luces está absolutamente perdido. En efecto, no solo está perdido militarmente, sino también diplomática y políticamente. A pesar de las grandes pérdidas que el Kremlin ha tenido, el gobierno ruso se ha fortalecido tanto en alianzas como en credibilidad internacional. Por otro lado,
Washington y la OTAN están siendo cada vez más cuestionadas, no solo por sus rivales históricos como Irán o China, sino también por todos los propios pueblos de los gobiernos que forman parte de la Alianza Atlántica. En el mismo sentido, en la propia Casa Blanca ya se empieza a sentir el descontento de la clase política. Cada vez más voces se alzan contra la multimillonaria ayuda que exige Kiev todos los meses para mantener a flote el conflicto. Por esta razón, es natural que el canciller Lavrov destaque el hecho de que más países se están dando cuenta de que el conflicto fue iniciado por Washington. Ante la evidencia disponible, es imposible seguir manteniendo la narrativa de la OTAN. Recordemos que existen videos donde se ve a altos mandos militares estadounidenses observando desde las ventanas de un edificio el golpe de Estado que habían ayudado a crear en Kiev contra el entonces presidente Yanukovych, hecho al que también asistió la candidata favorita de Washington a suceder a Jens Stoltenberg como secretaria general de la OTAN, Chrystia Freeland, viceministra de Canadá, cuyo abuelo, de origen ucraniano, sirvió al ejército de Adolf durante la ocupación alemana. Esto se puede comprobar fácilmente por el hecho de que, desde 2014, hubo al menos 2 procesos de alto al fuego. Estos fueron los acuerdos de Minsk en 2015 y 2018, que buscaban resolver los conflictos en Ucrania de manera pacífica. Ambos acuerdos fueron violados por los sucesivos gobiernos ucranianos de Poroshenko en 2015 y Zelensky en 2018, quienes volvieron a atacar a las provincias del Donbass, desatando lo que culminó en la intervención de Rusia en 2022. Por todo este contexto, Lavrov tiene más que sustentada su posición de que los países del mundo están cada vez más convencidos de que Estados Unidos inició el conflicto y lo mantiene activo. Por eso, no dudó en decirlo frente a todos los países del G20. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.